Hola, en este vídeo vamos a realizar un examen de matemáticas de segundo de la ESO referente a proporcionalidad, porcentajes y álgebra. El primer ejercicio es un problema que dice: si 50 terneros de engorde consumen 1.400 kilos de alfalfa en una semana, ¿cuántos kilos de alfalfa se necesitan para alimentar a 30 terneros durante 20 días? Vemos que es un problema de proporcionalidad. ¿Qué magnitudes hay en este problema? Pues tenemos número de terneros, tenemos cantidad de alfalfa que consumen y tiempo que tardan en consumirla. Tenemos tres magnitudes. Vamos a poner siempre la última magnitud, la que nos preguntan ¿cuántos kilos de alfalfa? Pues nos preguntan la cantidad en kilogramos. Y colocamos a este lado las otras dos magnitudes, número de terneros y tiempo que tardan en consumirla. En días lo vamos a poner. Ahora vamos a ir colocando los datos que nos dan. Nos dicen que 50 terneros, lo ponemos debajo de terneros, consumen 1.400 kilos, debajo de cantidad en kilos, de alfalfa en una semana. Tiempo 7 días. ¿Cuántos kilos? Vamos a poner una X porque no lo sabemos. De alfalfa se necesitan para alimentar a 30 terneros. Lo colocamos aquí durante 20 días. Lo colocamos debajo de días. Ahora tenemos que ver la relación de proporcionalidad que hay entre la magnitud, cantidad en kilogramos de alfalfa y tiempo, y entre cantidad de kilogramos de alfalfa y número de terneros. Pues vamos a ver. Si el tiempo permanece fijo, como si no existiera, si yo tengo doble cantidad de terneros, necesitaré doble cantidad de alfalfa. Pues entonces la relación entre número de terneros y cantidad en kilos de alfalfa es directamente proporcional. Lo mismo ahora, si dejamos fijos el número de terneros, tenemos que relacionar tiempo en días y cantidad en kilos. Si tengo que alimentar a los terneros el doble de días, necesitaré el doble de cantidad de alfalfa. Por lo tanto, también se establece una relación de proporcionalidad directa. Entonces, ahora escribimos 50 partido 30 por 7 partido 20 igual a 1.400 partido X. Eso es porque son directas las dos relaciones. Si esta fuese inversa, pondríamos en lugar de 50 partido 30, pondríamos 30 partido 50. Si esta fuese inversa, en lugar de 7 partido 20, pondríamos 20 partido 7. La que nunca va a variar es 1.400 partido X. Entonces, como estas son dos directas, lo vamos a colocar como está. Ahora tenemos que despejar de aquí la X. X es igual a 1.400 por 20 por 30 partido 7 por 50. O hacemos las operaciones y después despejamos X. Y realizando esta operación, que podemos utilizar la calculadora, nos da que necesitarían 2.400 kilos de alfalfa. Vamos con el segundo problema. Por una mochila que está rebajada un 30%, pago finalmente 17,50 euros. ¿Cuánto costaba antes de dicha rebaja? Este problema es un problema de disminución porcentual. Si algo está rebajado un 30%, tenemos entonces que calcular el índice de variación. ¿Qué voy a pagar finalmente por esa mochila? Pues costaba el 100%, me rebajan el 30%, voy a pagar el 70% del precio. Y el 70% es 0,70. No sé lo que valía la mochila antes. Al multiplicarlo por 0,70 me da el precio final. Pero yo ya el precio final lo tengo. ¿Qué tengo que hacer si tengo el precio final para calcular el inicial? Pues en lugar de multiplicar por 0,7, divido entre 0,7. Esa división da 25. Ya puedo contestar entonces que la mochila costaba 25 euros antes de la rebaja. El siguiente problema dice: un hospital tiene 210 camas ocupadas, lo que supone el 84% de las camas disponibles. ¿De cuántas camas dispone el hospital? Lo que nos están preguntando es el total de camas del hospital y sé que 210 camas son el 84% de ellas, o sea que el 84% del total son 210. Lo expresamos con una igualdad como 84% de X igual a 210. X es el total de camas, lo que me preguntan. Hacer el 84% de algo es multiplicar ese algo por 0,84. Entonces X es 210 entre 0,84. Y esa operación da 250. Ya podemos contestar entonces que el hospital dispone de 250 camas.
El siguiente problema dice, calcula el interés producido por un capital de 5.500 euros colocados al 3,6% durante 4 años. Para calcular el interés disponemos de la fórmula capital por rédito por tiempo en años partido por 100. Tenemos el capital 5.500 euros, el rédito 3,6 y el tiempo 4. Al sustituir nos dará el interés producido. Esta operación nos da 792. El interés, por tanto, es de 792 euros. El siguiente ejercicio se trata de pasar al lenguaje algebraico. Dice, llamando x a un número, expresa en lenguaje algebraico su doble. Pues si x es un número y el doble de un número es multiplicar por 2, su doble es 2x. La mitad de su triple. Bien, la mitad de algo. La mitad es dividir entre 2 y el triple se refiere al triple de x. Pues es dividir entre 2, 3x. Entonces es 3x partido por 2. Su cubo menos 2, el cubo de x menos 2. El cubo no olvidemos que es elevarlo a 3. Entonces su cubo menos 2 es x elevado a 3 menos 2. Su siguiente, el siguiente de x, pues el siguiente de x es x más 1. El doble de su siguiente. Pues si su siguiente era x más 1, el doble de x más 1 es 2 por entre paréntesis x más 1. Y el siguiente de su doble. Es decir, esto es hacer el doble y añadir uno más. Por lo tanto es 2x más 1. El ejercicio 6 nos habla de que hay que calcular el valor numérico de este polinomio, 2x cubo menos 7x menos 2. Pero para calcular el valor numérico nos tienen que dar el valor de x. En el apartado A nos dicen que x es 2. Entonces tenemos que coger este polinomio y donde pone x ponemos un 2. 2 por 2 al cubo menos 7 por 2 menos 2. Lo escribimos. Tenemos que realizar esas operaciones. Primero se hacen las potencias y después los productos. Así que este es 2 por 8 menos 14 menos 2. Hacemos 16 y luego menos 14 menos 2 es menos 16. 16 menos 16, 0. Así que el valor numérico de este polinomio para x igual a 2 es 0. Y para x igual a menos 1, pues lo mismo, cogemos el polinomio, quitamos la x y ponemos un menos 1. 2 por menos 1 al cubo, menos 7 por menos 1, menos 2. Al hacer estas operaciones no debemos olvidar que lo primero son las potencias. Menos 1 al cubo es menos 1. 2 por menos 1 es menos 2. Menos 2 más 7 menos 2. Más 7 menos 4 es 3. Así que el valor numérico de este polinomio para x igual a menos 1 es 3. El ejercicio 7 dice, operas estas expresiones. El apartado A, 5x cuadrado más 2 más 6x menos 3x cuadrado más 1. Vemos aquí que hay términos que son semejantes, pues los semejantes son los que se pueden sumar y restar. 5x cuadrado menos 3x cuadrado es 2x cuadrado. Más 2 más 1 también son semejantes, es más 3. Y más 6x menos x es más 5x. Y ya no podemos hacer nada más, porque 2x cuadrado no se puede sumar con 3 y no se puede sumar con 5x porque no son semejantes, no tienen la misma parte literal. Así que quedaría así. Lo mismo con el b. Tenemos sumas y restas de monomios, unos son semejantes y otros no. 6x cubo menos 5x cubo, lo sumamos. 6 menos 5 es un x cubo. Más 7x. No hay nada más que sea semejante a más 7x, pues lo tenemos que dejar como está, más 7x. Después, menos 2x cuadrado más x cuadrado es menos x cuadrado. Y por último, más 17, que no hay otro término independiente, así que lo dejamos como más 17. El resultado sería este polinomio que lo podemos ordenar. Podríamos poner x cubo menos x cuadrado más 7x más 17 para que fuera en orden decreciente, pero tampoco es obligatorio. Con el apartado C multiplicamos monomio por monomio. Se multiplican los coeficientes y se multiplican las partes literales. Menos un quinto por menos 5, menos por menos más y un quinto por 5, 5 quintos que es 1. Así que el coeficiente va a ser 1. X cuadrado por x es x cubo, una x cubo o lo que es lo mismo, x cubo. El último apartado de este ejercicio es una división, 6x a la cuarta y entre 12x cubo y cuadrado.
Vamos a ponerlo como una fracción, es más fácil de ver. En el numerador tenemos 6x a la cuarta y en el denominador 12x cubo y cuadrado. 6 partido 12 es un medio, o lo podemos mirar como 12 es 2 por 6, se va un 6 de arriba con un 6 de abajo, así que nos queda un medio. Y luego x a la cuarta entre x al cubo, se van 3x de aquí abajo, esto sería x por x por x, y en el numerador tendríamos x por x por x por x, así que se nos quedaría una x arriba. Y la y, arriba tenemos y, y en el denominador tenemos y por y, se nos va una y de arriba con una y de abajo. Entonces nos quedaría x partido 2y. En el ejercicio 8 nos dan dos polinomios, el polinomio a, que es de grado 3, y el polinomio b, que también es de grado 3. Tenemos que calcular a más b y a menos b. Bien, a más b. Vamos a copiar el polinomio a entre paréntesis más y el polinomio b entre paréntesis. Tenemos entonces que hacer estas operaciones. Para ello vamos a quitar paréntesis. Dentro de los paréntesis veis que no se pueden agrupar términos semejantes porque no los hay. Vamos a eliminar paréntesis. Este paréntesis no tiene nada delante, tiene un más. Entonces lo copiamos como está. Y este paréntesis lo mismo, tiene un más delante. Pues este lo copiamos como está. De esta forma, ahora sí tenemos monomios que son semejantes. 3x cubo más x cubo es 4x cubo. Más 5x cuadrado menos 5x cuadrado se nos va. Menos 6x no tiene nadie con quien agruparse y más 8 se agrupa con más 1 que es más 9. Así que el polinomio a más b es 4x cubo menos 6x más 9. Vamos a realizar ahora la operación a menos b. Lo mismo que antes, vamos a copiar el polinomio a, lo metemos entre paréntesis, menos, copiamos el polinomio b y lo metemos entre paréntesis. Este paréntesis se elimina así, copiándolo como está, porque llevo más delante. Sin embargo, este paréntesis, como llevo menos, lo que tenemos que hacer es poner el polinomio opuesto, cambiar a todo de signo. En lugar de poner este polinomio, escribiremos menos x cubo más 5x cuadrado más 1. Ahora que tenemos ya colocado todo sin paréntesis, vamos a agrupar los términos semejantes. 3x cubo menos 1x cubo es 2x cubo. Más 5x cuadrado más 5x cuadrado es más 10x cuadrado. Menos 6x no se agrupa con nadie y más 8 menos 1 es más 7. El polinomio entonces resultante a menos b es 2x cubo más 10x cuadrado menos 6x más 7. Vamos con el ejercicio 9. Calcula 2x menos 1 por x cubo más 3x menos 6. Es una multiplicación de un binomio por un trinomio o la multiplicación de dos polinomios. Tenemos que multiplicar todo por todo. 2x, multiplicarlo por x cubo, 2x por 3x y 2x por menos 6. Ahora lo mismo con el menos 1. Menos 1 por x cubo, menos 1 por 3x y menos 1 por menos 6. 2x por x cubo es 2x a la cuarta. Ahora 2x por más 3x es más 6x cuadrado. 2x por menos 6 es menos 12x. Y ahora lo mismo con el menos 1. Menos 1 por los tres términos. Menos 1 por x cubo es menos x cubo. Menos 1 por 3x es menos 3x. Y menos 1 por menos 6 es más 6. Ahora que lo tenemos ya todo sin los paréntesis, porque ya hemos hecho el producto, agrupamos términos semejantes. 2x a la cuarta no tiene nadie semejante, menos x al cubo tampoco, más 6x cuadrado tampoco, pero tenemos que agrupar menos 12x menos 3x, que es menos 15x, y más 6 también se queda como está. Entonces es 2x a la cuarta menos x al cubo más 6x cuadrado menos 15x más 6. Bien, vamos ahora con el cuadrado de un binomio, 2x cuadrado más 3 al cuadrado. Es el cuadrado concretamente de una suma, pues es el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Lo escribimos, el primero es 2x cuadrado y el segundo es 3, pues el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y ahora hacemos las potencias. 2x al cuadrado es 2 al cuadrado por x al cuadrado, 4x a la cuarta. Y luego 2 por 3 es 12x cuadrado más 3 al cuadrado, que es 9. Y así habríamos acabado este producto notable, 4x a la cuarta más 12x cuadrado más 9.
En el apartado C tenemos el cuadrado de una diferencia, que será el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. El primero es x y el segundo es 4. El primero es x al cuadrado menos 2 por el primero por el segundo más 4 cuadrado. Aquí lo único que podemos hacer es menos 2 por x por 4, que es menos 8x, y 4 al cuadrado, que es 16. Y nos quedaría x cuadrado menos 8x más 16. En el siguiente apartado tenemos 3x menos 2 por 3x más 2. Es el producto de dos binomios. Pero si nos damos cuenta, el primero coincide con el primero en el segundo factor y el segundo coincide con el segundo en el segundo factor. Y se está restando y aquí se están sumando. Pues esto es lo que se llama una suma por una diferencia. Es un producto notable. Pues si consideramos 3x como el primero y 2 como el segundo, una suma por una diferencia es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. 3x al cuadrado menos 2 al cuadrado. Y 3x al cuadrado es 9x cuadrado menos 4. Apartado E. 3x por 2x menos 2 más 4 por x cuadrado más 5x menos 1. Tenemos una operación combinada de producto de monomio por polinomio y luego sumados los resultados. Primero se hacen los productos y así eliminamos los paréntesis. 3x multiplica a 2x, que es 6x cuadrado, y 3x multiplica a menos 2, que es menos 6x. Y lo mismo con el 4. 4x cuadrado más 4 por más 5x es más 20x y más 4 por menos 1 es menos 4. Agrupamos ahora términos semejantes. 6x cuadrado más 4x cuadrado es 10x cuadrado, menos 6x más 20x es más 14x y menos 4 que no tiene con quién agruparse. Ahora tenemos el apartado F, que es un monomio por un binomio menos un binomio por un binomio. Tenemos que hacer primero los productos y después ya haremos la resta. X cubo multiplica x, que sería x a la cuarta, y x cubo por más 1, que es más x cubo. Ahora, menos. Este producto que hay aquí lo vamos a meter entre paréntesis, porque este menos que hay delante luego va a cambiar de signo a todos los términos que nos aparezcan a partir de hacer esta multiplicación. Entonces, vamos a colocar menos y abrimos paréntesis. Ahora es cuando realizo el producto. Todo por todo. 2x cuadrado por x cuadrado. Luego 2x cuadrado por menos 3x. Luego x por x cuadrado. Y finalmente x por menos 3x. Lo coloco todo dentro del paréntesis. Nos queda dentro del paréntesis 2x a la cuarta menos 6x cubo más x cubo menos 3x cuadrado. Este menos cambia de signo a todo lo que hay dentro. En lugar de poner el polinomio como está, lo vamos a poner cambiado de signo. Bueno, podemos además agrupar menos 6x cubo más x cubo, que sería menos 5x cubo, pero vamos a escribir más 5x cubo al cambiarle el signo. Ya le hemos cambiado el signo. En lugar de poner 2x a la cuarta, ponemos menos 2x a la cuarta. En lugar de poner menos 5x cubo, colocamos más 5x cubo y en lugar de menos 3x cuadrado coloco más 3x cuadrado porque este paréntesis lleva un menos delante. Ahora tenemos aquí términos, algunos que son semejantes los agrupamos. X a la cuarta menos 2x a la cuarta es menos x a la cuarta. Más x cubo más 5x cubo es más 6x cubo. Y finalmente más 3x cuadrado se deja como está más 3x cuadrado porque no tiene nadie con quien agruparse. Así que nuestra operación finalmente quedaría menos x a la cuarta más 6x cubo más 3x cuadrado. En este último ejercicio nos dicen simplifica. ¿Qué tenemos aquí en el apartado A? Pues tenemos una fracción algebraica. En el apartado B también una fracción algebraica. Para simplificar fracciones algebraicas tenemos que factorizar tanto numerador como denominador y eliminaremos aquellos factores que sean iguales, que estén a la vez en el numerador y en el denominador. En el numerador 3 por A, no hay nada más que factorizar, ese lo dejamos como está. El numerador ya está factorizado, ahora vamos con el denominador. Para factorizar, primero tenemos que ver si se puede extraer factor común. 3a cuadrado más 6a tiene como factor común 3a. 3a que multiplica a más 2.
¿Qué factores tenemos? Arriba tenemos factor 3, abajo también. Arriba tenemos factor A, abajo también. Abajo tenemos factor A más 2, arriba no tenemos factor A más 2, pero los que son iguales se van. Es decir, se va este factor 3 con este de aquí, este A con este de aquí. Y cuando no nos queda nada en el numerador, se nos queda un 1. Y entonces la fracción simplificada se queda 1 partido A más 2. Vamos con el apartado B. Lo mismo, tenemos que factorizar numerador y denominador para que se vayan los factores que son iguales. X cuadrado menos 9. ¿Tiene factor común? No. ¿Es un producto notable? Pues vemos que son dos términos separados por un menos, se están restando. Pues esto puede provenir del producto notable suma por diferencia. Proviene de la suma x más 3 por x menos 3, porque suma por diferencia es el primero al cuadrado, que sería x cuadrado, menos el segundo al cuadrado, que sería 9. Así que ya tenemos factorizado x cuadrado menos 9 como x más 3 por x menos 3. Vamos a factorizar el denominador. ¿Tenemos factor común? No. ¿Es un producto notable? Sí. Vemos que tiene tres términos que parecen el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más cuadrado del segundo. Por lo tanto, es el cuadrado de una diferencia. Concretamente, de x menos 3 al cuadrado. Comprobamos siempre. El primero al cuadrado es x cuadrado, menos el 2 por el primero x por el segundo 3 es menos 6x, más 3 al cuadrado, que es 9. X menos 3 al cuadrado está factorizado ya, es x menos 3 por x menos 3, con lo cual un x menos 3 de arriba se va a ir con un x menos 3 de abajo. Y nos va a quedar arriba solo x más 3 y abajo x menos 3. Así que esta fracción, x más 3 partido x menos 3, ya está simplificada. Que a nadie se le ocurra tachar ni la x ni el 3, porque no son factores. El factor es x más 3 completo y aquí el factor es x menos 3 y no son lo mismo. Por lo tanto, esta fracción ya sería irreducible. Bien, pues hasta aquí este examen. Ya veis que ha sido bastante fácil. Espero que hayáis entendido los ejercicios. Gracias por vuestra atención.